Universidad Estatal de Milagro, docente Magíster Paua Valladares, Washington, como tema el capitalismo y la etapa empresarial de la información. Integrantes, Arlet Berenice Burgos Bulgarín, Yuleisi Elizabeth Pazmiño Chila, Melba Melania Sarango Minga, Ashanti Yaret Gudiño Arzón, Ligia Vanessa Zambrano Acosta y quien les habla, Anet Magali Granda Castro. A continuación, tema 1 a exponer. Mi tema es el aparecimiento de las masas, el urbanismo. Su evolución histórica nos lleva a su nacimiento hacia la era industrial, visto como fundamento viable para la construcción y transformación, pero su madurez empieza en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, por lo que generó un cambio en lo económico, social y político. El término urbanismo procede de la palabra latina urbs, que significa ciudad, que en la época antigua tendría su inspiración en la antigua Roma. Como teoría científica, tiene relación directa con el estudio de la ciudad y el territorio. Así entonces, el estudio del urbanismo se clasifica en dos, en ciencias políticas, las cuales son economía, sociología, derecho e ingeniería civil, y las ciencias humanas, que son lingüística, historia, antropología, entre otras. En el pleno siglo XXI se desarrolla el concepto de urbanismo sostenible, el cual proyecta generar un entorno mucho mejor para que el humano pueda vivir en un ambiente, en el medio ambiente, por lo que existen tres criterios en materia del urbanismo: sostenibilidad ambiental, económica y social. La prensa de las masas y el sensacionalismo. En el siglo XXI se fortaleció la burguesía industrial, comercial y terrateniente, tomando en cuenta cómo las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales se desarrollaban, dando paso al nacimiento del diarismo que nos lleva hacia el 1702. En este año aparece el Daily Courant, este diario que permitía a los grupos burgueses de Estados Unidos a realizar un sinnúmero de publicaciones, y esto llegó a ser peligroso porque a tal punto que dejaron de grabar el primer impuesto, que de una forma terminó con el negocio del periódico, dando paso a Magazine, el cual fue una revista recreativa que de manera paralela estaba destinada a completar la información del periódico, lo cual en Estados Unidos dio paso al periodismo sensacionalista. Revolución Francesa en 1789, donde la prensa jugó un papel importante, y existen tres momentos especiales. El primero, que se centra en la época revolucionaria, cuando los medios actuaron como conductores y aglutinadoras de las masas, por lo que la población tuvo la necesidad de aprender a leer a través de centros de lectura. Este primer momento, el esquema de comunicación siguió el esquema de oralidad. En el segundo momento se centra en el proceso revolucionario en sí mismo. Gracias a la prensa, las propuestas de nuevo Estado se difundían, surgiendo la lucha de la libertad de expresión y de reunión. Este fue un momento crucial para los medios de comunicación. Y por último, el tercer momento, viene con el proceso post-revolucionario, describiendo las limitaciones de la revolución, que se centró en la estructura de un imperio, y en ese entonces se erradicaron los medios, se reprimió a los redactores y se penalizó a la prensa. Gracias. La revolución industrial tuvo un proceso profundo de transformaciones, tanto como en lo económico, lo social, lo cultural y lo tecnológico. Estas transformaciones se produjeron entre 1760 y 1840 y se desarrolló en Inglaterra, ya que durante este principio de la revolución industrial, las personas pasaron de ser neolíticas a pasar a ser personas sedentarias, consiguiendo así procesos enormes en la agricultura y en la ganadería.
El gran avance tecnológico. Este avance tecnológico fue de gran ayuda para así poder desarrollar grandes maquinarias e incluso el ferrocarril, que también dio la pauta a un desarrollo muy grande, ya que también se utilizaban máquinas de vapor en las minerías y esto causó un gran avance tecnológico. También a medida de este avance se dieron muchas pérdidas de lo que es empleo. Muchas personas fueron reemplazadas por máquinas, ya que la revolución industrial comenzó a ser un tema de qué hablar y todo el mundo quería ser el país que tenga la mejor tecnología y la mejor maquinaria. Y pues eso venía que las ciudades pasaran así a conocer muchas cosas más sobre la tecnología y cuya capacidad era también contribuir al intercambio de productos, tanto de la ganadería como lo que es la agricultura. Sensacionalismo de Hertz y Pulitzer. Estas dos personas, ellos se los conocía como periodismo amarillista, ya que su periodismo se basaba en mentiras y en conseguir la mayor parte de protagonismo y conseguir asimismo público, ya que ellos tenían una idea muy diferente de pensar sobre la verdad sensacional, ya que es muy distinta al sensacionalismo, ya que estas personas también eran en Estados Unidos máximos exponentes y buscaban pues así tratar de hacerse conocer y dar a conocer sus ideas expuestas. Estas personas trataban también de dar a conocer qué significaba lo que ellos querían decir y por eso los tildaban de periodismo amarillista, ya que siempre sus declaraciones eran muy variadas y nunca daban una información específicamente acertada o real. La historia del periodismo. Apenas ha transcurrido medio siglo y la revolución sufrida por la mecánica y la práctica del periodismo ha sido mesodóntica. Era en los años 70 del pasado siglo y hoy aparece el Paleolítico inferior, por supuesto. A finales del siglo XIX, los empresarios descubrieron el potencial comercial del periodismo y surgieron las primeras publicaciones parecidas a los diarios actuales. Surgieron ya en el siglo XX empresas decididas a la recolección de informaciones sobre la actualidad que eran válidas a los diarios. La historia del periodismo es el desarrollo a lo largo de la historia del periodismo, entendido como una actividad regular y continua de recogida, elaboración y difusión de noticias sobre los principales acontecimientos que ocurren en el mundo que llevan a cabo los periodistas. Periodismo industrial. La revolución tecnológica e industrial se dio en el periodo de 1860 a 1840. La revolución comienza en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y fue posible por la existencia de una monarquía liberal y no absolutista que consiguió evitar el panorama de revoluciones que estaba extendido en otros países. Su causa fue el desarrollo del sistema capitalista que se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción de masas. Estos cambios produjeron el nacimiento de la burguesía y el nacimiento de la revolución. Se basó más en el paso de la producción natural a industrias por consecuencias del desmedido crecimiento de la población y la migración del campo a las grandes ciudades que fueron grandes urbas. En 1712 surgió un primer impuesto que obligaba a pagar a los editores, en donde nos afectó a los peligros periódicos de la época. Frente a este esquema tributario, a la inclusión de avisos comerciales posibilitó el desarrollo definitivo de la empresa editorial y está considerado como empresa revolucionario. Desaparecen algunos periódicos puestos, no hay aumento en sus costos de producción. Resultó el problema económico fue determinante por las publicaciones periódicas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los antecedentes históricos y culturales. Los procesos de consolidación de Inglaterra como una de las naciones gestaban la apertura de nuevos sistemas y mercados. Generó un gran desarrollo como nunca antes se había dado en esta nación.
Se recuerda que esta generación contribuyó al incremento de nuevas materias primas, la cual mejorarían la naciente económica. Allí fue el primer fundamento histórico para que se inventara uno de los instrumentos que ahora en día no son muy usados, pero en ese tiempo eran como el instrumento de moda, era el telégrafo. Y desde ese avance de la humanidad experimentaría el nacimiento de grandes medios electrónicos de comunicación, desde que hasta hoy en día se los usa muy comúnmente, como en la radio, el cine, la televisión y el telégrafo. Les voy a dar a conocer un poco de la historia del telégrafo eléctrico. El telégrafo es un aparato o un dispositivo, como lo quieran llamar, que emplea señales eléctricas para la transmisión de mensajes de una persona a otra, de un lugar a otro, dependiendo a dónde quiera llevar la información. Esto puede ser en textos codificados, como con el código Morse, mediante líneas alámbricas o comunicaciones de radio. Reemplazó a los sistemas de transmisión de señales óptimas de semáforos. Aquí podemos ver cómo ahí en la foto de la parte inferior hay un telégrafo eléctrico como era anteriormente, para que puedan visualizarlo. Otro aparato que en esta época ya casi no lo usamos porque con el avance de la tecnología fue aumentando. Ahorita tenemos los celulares que son más cómodos para cargarlos a cualquier lugar. Pero antiguamente los teléfonos eran como más famosos, más a la moda. Les voy a hablar un poco de la historia del teléfono, cómo nació, quién lo creó, entre otras. El teléfono en el año 1830 se introduce el telex, un sistema de mecanografía a distancia que tuvo el pleno avance durante la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos esa guerra. ¿Ya? En el año 1838, en Inglaterra, el creador del teléfono fue Alexander Graham. Inventó el primer teléfono. Con el paso del tiempo, pero en el año 1885, quien no olvidó su primer invento, hizo a la aparición de un nuevo sistema de lenguaje visual como escrito. En el año 1907, se consolidó transmitiendo exclusivamente un lenguaje visual. Este es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas por medio de señales eléctricas a distancia. Como ya lo había dicho anteriormente, ahora muy poco de personas lo usan, pero anteriormente era bastante usado. Y en la parte inferior tienen una pequeña imagen para que vean cómo son los teléfonos, porque en la actualidad ya se han modificado, ya no hay teléfonos que tienen esa ruedita. Ahorita tienen las teclas que con más facilidad para usarlo. Eso se ha dado gracias a los cambios que ha tenido la tecnología. Les voy a hablar también de la segunda revolución industrial. Este proceso se generó en la mitad del siglo XIX. Se experimentan las nuevas fuentes de energía para el progreso económico, a merced del petróleo, que ahorita también es uno de los recursos más importantes que tiene el Ecuador, la explotación del petróleo, pero gracias a los gobiernos se nos está acabando ese recurso, es el único que nos queda. El acero, electricidad y los avances en la química. Se desarrollan los transportes de comunicación, desde la tranvía, el metro, la bicicleta, que actualmente no es muy usada, el automóvil y la aviación. Se promovió una mayor competencia en el comercio internacional, como la pérdida de la supremacía industrial británica, desde donde emerge en Estados Unidos como la nación líder de capitalista.
Aquí las naciones con más potencia mundial son Estados Unidos, que siguen siendo hasta en la actualidad, y Europa. Ahí en las imágenes tenemos cómo anteriormente llegaba la comunicación, cómo se desarrollaban para poder tener una comunicación constante, que no como más antiguamente usaban los chasquis, pero después ya con el cambio de la tecnología, hubieron ya transporte de aviación, ferrocarriles, etcétera. Así vamos a ir generando más después qué instrumentos saldrán para poder comunicarnos. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los inventos que marcaron la historia y a la vez ayudaron a una mejor comunicación, como son la radio y la televisión. Los primeros antecedentes de la radio se remontan en el siglo XIX con la invención de la pila. Si bien es cierto, anteriormente ya se habían hecho algunos descubrimientos sobre este medio de comunicación, pero no se llegaba a lo que es el descubrimiento en sí. A partir de ese entonces, hay varios científicos que contribuyen al descubrimiento y evolución de la radio. Entre los más destacados tenemos a Nikola Tesla. En el año de 1844, este inventó un sistema para transmitir información, pero el grave error de este científico fue no patentarlo. Lo olvidó y siguió trabajando en sus nuevos inventos. De allí viene el conocido Marconi, a quien se le atribuye la invención de la radio. Este lo que hizo fue tomar el invento de Tesla y lo perfeccionó para poder emitir mensajes por cable. Si bien es cierto, se ha disputado mucho el saber quién exactamente inventó la radio, ya que detrás de este invento de medio de comunicación hay algunos científicos que contribuyeron para que el descubrimiento se dé actualmente como lo que ahora lo manejamos, como un medio de comunicación. Pero se llega a la conclusión que fue Marconi, ya que en el año de 1896 inventó el telégrafo y así pudo emitir las primeras señales sin cable. La radio ha pasado por diversas etapas, desde las simples ondas hasta permitirnos la comunicación masiva en cualquier parte del mundo. En América Latina, los primeros en transmitir aparatos radiofónicos fueron los argentinos, estableciendo así una comunicación que se daba de cierta distancia. Siguiente diapositiva. Ahora les voy a hablar sobre la invención de la televisión. Esta se da en el año de 1926, gracias al científico británico John Logie Baird. Este consiguió revolucionar el mundo de las telecomunicaciones gracias a la televisión. Lo que hizo Logie fue crear un sistema de caja grande con una pantalla pequeña y mediante ella empezó a trabajar agregándole material audiovisual para una mejor proyección. La historia de la televisión se marca en el año de los 70, ya que es ahí cuando se revoluciona, porque ahí se empiezan a transmitir las primeras imágenes a color. Desde entonces, la evolución de la televisión ha sido realmente muy grande. Si bien es cierto, actualmente aún la televisión sigue evolucionando, ya que conforme avanza la tecnología, se aumenta el material audiovisual y así nosotros podemos observar distintos contenidos. Siguiente diapositiva. Ahora les hablaré sobre el desarrollo de los medios como son la radio y televisión en las potencias mundiales de Estados Unidos y Europa. La evolución de la radio en los Estados Unidos se consideraba como la principal fuente de información en el país norteamericano. Cabe recalcar que esto fue en sus inicios, cuando recién se inventó. De hecho, en la ciudad de Massachusetts se transmite la primera emisión radial de la historia. Esta se dio en el año de 1906, justo en Nochebuena. Tuvo una evolución muy rápida. Ya para el año de 1925 se contaba con un total de 22 emisoras radiales en todo el país. Mientras tanto, en Europa, en el año de 1901 se emiten las primeras señales de radiotelegrafía. Si bien es cierto, Europa llegó primero, pero en Estados Unidos evolucionó más rápido. Esto se debe a que la tecnología norteamericana, como dicen por ahí, siempre está un pie adelante de los demás países.
En Europa tuvo una evolución lenta debido a las primeras señales, porque la conexión de la época realmente era muy baja, no facilitaba la conexión. Pero gracias a Europa se da la conexión radial con América Latina, conectando el nuevo y viejo mundo, como en ese entonces era conocido el continente. La primera televisión norteamericana nació en la ciudad de Nueva York el 1 de julio de 1941, con una emisión de 525 líneas alrededor de todo el país. Aunque antes ya se había transmitido una sala de cine en el año de 1930, se dio una evolución muy rápida también en la televisión en Estados Unidos. Ya para el año de 1955, más de la mitad del país tenía televisores en sus hogares y la característica es que esas televisiones eran a color. Mientras que en Europa la televisión apareció en el año de 1936, nuevamente se vuelve a repetir la historia. Apareció de primero, pero evolucionó lentamente, mientras que en Estados Unidos apareció después y evolucionó rápidamente. En el año de 1936, en Europa se dan las primeras transmisiones. Sin embargo, estas se ven interrumpidas por el caos que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Aunque los televisores eran pequeños, las emisiones fueron posibles gracias a los tubos de rayos catódicos inoscópicos, ya que estos permitían proyectar imágenes de sonido y a la vez le daban un realce al material audiovisual. Gracias. Crónicas de una abdición anunciada. El programa de información Audiencia Abierta. Hay un antes y un después en la Casa Real Española. A partir del cese de Sabino Fernández Campos, considerado como el principio del fin, que da lugar a sesudas crónicas de ensayistas en las que los protagonistas son la familia real española. Una de ellas es la abdición anunciada de Juan Carlos I. A continuación, repasaremos los hechos. Juan Carlos se convirtió en rey en 1975, como consecuencia de la designación de Francisco Franco, que es considerado un dictador. Cabe recalcar que Juan Carlos no estaba de acuerdo con los deseos de dictador y él apoyaba las reformas democráticas de los españoles, dejando de lado cualquier vinculación con Franco. Un acontecimiento inesperado, la abdición del rey Juan Carlos I, que consistió en el compadecimiento del presidente español, Mariano Rajoy, que comunicaba la abdición del rey Juan Carlos, transfiriendo el poder y la corona al príncipe de Asturias. Siguiente diapositiva. Uno de los hechos más relevantes ocurridos durante el reinado de Juan Carlos I fue lo sucedido en 1981. Militares asaltaron el Parlamento. Juan Carlos defendió la Constitución del Estado, enviando a los militares de nuevo a los cuarteles. Ventajas que obtuvo España durante el reinado de Juan Carlos. Ingresó a la Unión Europea. Obtuvo estrechas relaciones con Latinoamérica y mejoró la situación económica de España. Pero Juan Carlos ha dado síntomas de una salud deteriorada. En una visita a Alemania en 2011, para este entonces ya había delegado muchas de las obligaciones a su hijo Felipe. Siguiente diapositiva. Audiencia abierta. La familia real española concita cada cierto tiempo la atención de la opinión pública y de los medios por algún suceso relevante o trascendente, como el nacimiento o la boda de un heredero, o el fallecimiento o el divorcio de algunos miembros. Como el drama o la comedia, tiene un inicio, nudo y desenlace, quedando el acontecimiento archivado en la memoria colectiva. TV Audiencia Abierta es un programa noticioso dedicado en especial a la jefatura del Estado español. Este programa, en su trayectoria, se ha dedicado a resaltar las cualidades del príncipe heredero entre la audiencia. Este programa también deja en constante evidencia la decadencia de un rey que iba perdiendo credibilidad.
La línea editorial del programa se basa en poner al descubierto los desafíos y el paso a paso que se tiene al pasar de un reinado a otro. También cuestiona y se critica duramente la decadencia de la corona y el estado de las reformas y la Constitución. Gracias. El cine y los hermanos Lumière. La obsesión por la imagen y movimientos viene desde siempre. Nos referimos a la prehistoria en las famosas cuevas de alta mar en España, entre otras pinturas rupestres. Figura en el dibujo de un jabalí de 8 patas. No era un ser monstruoso que había inventado el anónimo y primitivo ilustrador. Había querido recrear la bestia en acción. Jamás imaginó que con este se convertiría en el primer animador de la historia. Sí podríamos decir fue uno de los primeros pioneros en el cine. Adelante los egipcios, romanos y griegos mostraban su preocupación por capturar a través de dibujos sucesivos la idea del movimiento. En Asia aparecieron las sombras chinesas, que consideraban un juego de sombras sobre una superficie blanca iluminadas por la luz, ubicadas a espaldas de la gente. A su vez, las sombras chinescas inspiraron en el siglo XVII la creación de una linterna mágica, aparato óptico consistía en una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior, para luego funcionar a la inversa, pero la época más decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX, en una parte de Gran Bretaña. Estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos como la electricidad y la locomotora a vapor, avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo y luego Europa en su totalidad. El perfeccionamiento del kinescopio y su masividad llega de la mano de los hermanos Lumière, donde ambos crecieron en Lyon y trabajaron en el taller fotográfico del padre Anthony Lumière. Se desempeñaban como administrador, mientras que Louis, físico de profesión, contribuyó a perfeccionar el proceso de la fotografía en 1892. Se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento por medio de Anthony. Adquirieron un kinescopio. Tras estudiarlo en detalle, decidieron crear su propio dispositivo más simple en el anterior, que servía como proyector y como cámara de cinematográfico. Lumière funcionaba girando una manivela que ponía a correr cinta de reducible a 16 cuadros por segundo, debido a la teoría de la persistencia retiniana. Por eso las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó las películas mudas de aquella época. Y esta fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.